Bueno, vamos a tener hoy una presentación muy interesante, sobre todo después de haber visto la planta de Alcoa el otro día y de ver la importancia que tenía el consumo de energía eléctrica para la producción de aluminio. Y hoy tenemos con nosotros a Fernando Soto Martos, que es ingeniero industrial eléctrico por la Universidad Politécnica de Madrid y también ha sido profesor en la Politécnica de Madrid, y desde el año 85, durante 25 años, ha desarrollado la actividad profesional en Red Eléctrica de España en la Dirección de Desarrollo de la Red. Entonces, es una de las personas que más sabe posiblemente del tema de transporte de energía eléctrica, producción de energía eléctrica, ventas, precios, tarifas, etcétera. Entonces hoy nos va a dar una presentación muy interesante y luego pues las dudas que tengáis se las podéis comentar al final de la presentación. Fue secretario y presidente del Comité Nacional de España de CIGRE, que es el Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas, y en el 2010 se incorporó a la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía, AEGE, que es la que en este momento la asociación que tiene a las grandes empresas que consumen energía eléctrica, entre las que están las metalurgias, las Asturiana de Zinc, Atlantic Copper, Alcoa, ArcelorMittal, las grandes empresas consumidoras. Es miembro del Comité Ejecutivo de IFIEC en Europa, que es la Federación de Asociaciones de Consumidores Industriales Electrointensivos, y también desde el año 1998 es profesor asociado en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Carlos III. Él es nacido en Cartagena y es una persona muy reconocida en el ámbito eléctrico español, y además esta mañana precisamente ha habido una presentación y nos va a dar las últimas noticias que hay sobre el tema en este momento de cómo está el mundo de la electricidad. Así que adelante, Fernanda. Muchas gracias, José Luis. Buenas tardes a todos. No hace falta tener abuela teniendo a José Luis, ya te pone por las nubes, con lo cual no puedes fracasar, ¿no? Bueno, por favor, sentiros libres de interrumpirme cuando queráis, que os clarifique. Yo sé lo que sé y no sé mucho, soy poco. Pero aplico eso sí, sentido común, procuro aplicarlo siempre y con eso avanzo bastante. Entonces cualquier cosita, cualquier aclaración, pues me lo preguntáis y demás. Mi idea es daros unas pinceladas sobre la gestión de la demanda eléctrica en el sistema español, en particular la visión de los grandes consumidores de electricidad, como ha mencionado José Luis, las industrias electrointensivas, y previamente vamos a dar un barrido por lo que es el sistema eléctrico, cuáles son las principales variables, datos que nos pueden ilustrar para que tengáis una idea del tamaño de nuestro sistema, de niveles de tensión, kilómetros de red, etcétera, etcétera. Luego veremos cómo consumimos electricidad en España, en particular en la península, qué forma tiene. Tenemos una forma bastante puntiaguda, con lo cual eso es un reto muy importante para el operador del sistema. Que el operador del sistema es el agente encargado de mantener el equilibrio en todo instante entre producción y consumo. Entonces, con las centrales que salen casadas del mercado de energía, tiene que intentar que cualquier desvío sea compensado con los distintos mecanismos y herramientas que tiene el sistema. Bueno, pues voy a usar dos presentaciones. He traído también una documentación de la presentación que ha hecho Red Eléctrica sobre el avance de la información del sistema eléctrico en 2018. Daré algunas pautas, no voy a marearos con muchas cifras, está toda la documentación, pero sí os animo a que visitéis las dos páginas que tiene Red Eléctrica. Una es www.ree.es, que me imagino ya os lo habrán dicho, y la otra es la de ESIOS. ESIOS.es, pues en la de ESIOS la visitaremos porque tiene un apartado dedicado a gestión de la demanda de interés para que conozcáis la información que aporta el operador, que es muy buena y muy valiosa. Pues vamos a ello. Como decía, tres partes. Una parte de introducción del sistema eléctrico, evolución, cobertura, diseño del sistema. Una segunda parte
sobre la gestión de la demanda que mis antiguos compañeros todos los años me la pasan y le agradezco, pero siempre es la misma información. Y luego la visión de la industria, el impacto, que como muy bien decía José Luis, es muy fuerte. Nosotros en España, todos los consumidores eléctricos tenemos unos precios caros con respecto a la media europea, el doméstico también, pero la industria en la que estáis, el cobre, el anticopper, el aluminio, el acero, compran su energía en mercado local, como es el español, mercado ibérico, pero sus productos los comercializan en el mercado global y los precios se fijan fuera. Sin embargo, el precio de la electricidad en España se fija aquí y hay diferencias notables entre el precio español, el francés y el alemán. Y no solo eso, sino que además estos países tienen unas ayudas, unas compensaciones para que la industria europea pueda competir con países de fuera del continente que no tienen las restricciones medioambientales ni las normativas medioambientales que nosotros nos hemos dotado, y sin embargo España está un poquito fuera de ese conjunto de medidas, y por eso siempre una de las actividades que tenemos que hacer es insistir ante las administraciones, ante el gobierno, que oiga, queremos ser igual que el alemán ni que el francés, queremos estudiar en un pupitre, no en la rapa, queremos tener las mismas ayudas y los mismos precios. Y si estamos hablando de una Unión Europea también energética, que sea verdad que el precio de la energía aquí sea el mismo que tengan los consumidores europeos, en particular Alemania y Francia, que son los más competitivos. Es el mensaje principal. La industria electrointensiva necesita precios energéticos muy competitivos, porque si no, la carga de trabajo se va a ir a otros países, a Francia, a Alemania, y aquí pues nos quedamos. Entonces, lamentablemente, en los últimos meses ha habido un anuncio de cierre de 2 plantas de Alcoa, otra planta de Ferroatlántica ha anunciado parada de la producción en varias plantas y un ERTE, y bueno, pues en la situación, cuando a mí me enchufan la alcachofa a los periodistas y me preguntan, digo, mira, no quiero ser alarmista, pero es que la situación de España es crítica. Hace años que venimos preparando esto, yo en particular llevo ya 9 años en la asociación y desde el primer día siempre con la misma cantinela. Me repito más que una escopeta de feria, pero es que es la verdad. Y por más que vamos con informes de la Comisión Europea, de los precios de los mercados, pues todavía no ha habido sensibilidad industrial por parte de los gobiernos de turno. Tengo que reconocer que este último gobierno, el que tenemos ahora, no sé si nos durará mucho, pero el que hay ahora sí ha cogido la sartén o el toro por los cuernos, como se dice, probablemente porque se ha encontrado con un panel donde ha cerrado vestas y al final ha encontrado una solución. Alcoa ha anunciado el cierre de 2 plantas, Ferroatlántica, Cemex también ha cerrado otra planta. Entonces, bueno, eso hace temblar. Y si la industria electrointensiva, que es la industria básica, la de los metales, que necesita cualquier país, si no es competitiva, pues se producirá un fenómeno de deslocalización silenciosa, que yo digo, que se produce cuando los ingresos que tienen o los beneficios, si es que los tienen, no son suficientes como para hacer inversión, y cada vez tienes que priorizar, y muchas veces pues no haces muchos los mantenimientos que habría que hacer, no haces innovación, y cuando estas industrias no se invierten anualmente un porrón de millones de euros, al final sufren las consecuencias. Y por eso, bueno, pues nuestra lucha es siempre por solicitar las mismas condiciones eléctricas de suministro eléctrico que tienen nuestros principales competidores, y tenemos un lema, es suministro CEP, eléctrico CEP, competitivo, estable y predecible. Porque cuando hay que hacer las inversiones tienes que saber cuál es el horizonte de precios. Sabemos que hay un mercado de energía, pero se puede contratar a futuro, y en Alemania y en Francia tienen contratos de largo plazo a precio competitivo. Aquí imposible. Aquí la variable de largo plazo significa una prima de riesgo y un encarecimiento del precio, con lo cual, bueno, la industria, pese a todo eso, como es muy eficiente, prueba de ello es que la empresa que patrocina esta cátedra en el 2017 fue la número 1 en una comparativa internacional, la fundición de cobre más eficiente, es decir, consumió menos energía por tonelada de cobre producido. Y eso es un reto importante, y a mí me da placer poder dar este tipo de mensajes, porque no nos tenemos que esconder. Antes comentábamos el idioma, con los españolitos tenemos mucho que enseñar y mucho que exhibir, y si no hablamos muy bien el inglés,
Nuestras generaciones venideras seguro que lo harán mejor que nosotros, pero tenemos que enseñar al mundo que sabemos hacer las cosas y somos muy eficientes. Y bueno, para eso estáis estudiando, para ayudar a que las industrias donde trabajéis así sea. Yo lo trato, lo he hecho, lo intenté cuando estaba en red, ahora lo intento con mis asociados, transmitir esos mensajes. O innovas y inviertes en eficiencia de mano, si no, estás perdido. Bueno, vamos a ver el sistema eléctrico. También esto que voy a exponer hoy hay que verlo en el nuevo entorno en el que nos estamos moviendo desde hace 3-4 años y al que vamos. Estamos en una sociedad que tenemos que luchar contra el cambio climático. No nos cabe la menor duda. El calentamiento del planeta es un hecho en sí mismo y hay que adoptar medidas para reducir las emisiones de CO2 y todos tenemos que poner nuestra parte. Las industrias poniendo procesos, las mejores tecnologías disponibles, reduciendo las emisiones al máximo posible, cambiando los combustibles que emiten más por otros, siempre y cuando los procesos lo permitan. En definitiva, en la medida electrificar la economía. Lo estamos viendo en la movilidad, pues ya las llamadas a que dejemos los vehículos de los coches de combustión y vayamos hacia un proceso de vehículos en 2030, 2040 ya de vehículo eléctrico o al menos híbrido, va a ser el futuro y cada vez más. Con lo cual el sistema eléctrico cada vez más va a ser la pieza clave y el elemento clave para poder cumplir con esa descarbonización. ¿Por qué? Porque integrar energía eléctrica es sencillo. Integrar renovables en el sistema eléctrico, digamos, es más asequible que, por ejemplo, hacerlo con los biocombustibles o hacerlo en otro tipo de actividad, en otros sectores. Por tanto, todo aquel proceso que se pueda electrificar va a ser beneficioso porque a base de integrar renovables, eólica, fotovoltaica y demás, podremos cumplir los retos con los que nos hemos comprometido. El gobierno en breves semanas va a publicar el Plan Integrado de Energía y Clima, donde nos definirá los distintos escenarios de evolución del mix de producción que vamos a tener en los próximos años para conseguir el reto de integración de renovables, de reducción de emisiones, etcétera, que nos hemos comprometido con Europa y con el mundo. Bueno, pues esto lo que viene a decir es, estamos electrificándonos, la sociedad va a más, la Agencia Internacional de Energía indicaba que se va a doblar, esto era información del 2010, en 20 años vamos a doblar el consumo de electricidad, todo, y lo estamos viendo, está electrificado y cuando falla la luz, se nos va la luz, nos da un agobio porque el que vive en un piso 14, como yo vivía en el pasado, pues te ejercitaba y te mantenía la tripita que tengo ahora, sino estaba al fino filipino. O los sistemas de, por ejemplo, en aquel edificio donde vivía antes, a partir del piso 12 no subía el agua por presión natural. Había que bombearla, claro, y pues cuando se iba la luz, pues teníamos un problema. Menos mal que en los años que viví allí tuve poquitos cortes de mercado. ¿Cómo se lucha? ¿Cómo se lucha contra el cambio climático? Integración de renovables, mejora de la eficiencia energética y almacenamiento. Entonces, la eficiencia energética, la gestión de demanda y la competitividad son tres conceptos que usamos muy mucho en la industria electrointensiva, porque nos va en el juego. Nuestros procesos tienen que ser los más eficientes posibles. Si gestionamos la demanda eléctrica, no por placer, en España se gestiona porque es más barato, tenemos precios más económicos, bien porque el precio en Valle no siempre es muy barato, pero es más económico que comprarlo en la punta. Hay procesos que pueden desplazar consumo y por tanto puedo dejar de consumir en la hora punta, que es donde más caro es el precio de la electricidad, y consumir en las horas valle o en plano, y por tanto por eso se denomina gestión de demanda. Y luego hay que ser competitivo, es decir, las empresas tienen que ser feroces y para ello, incluso en lo que es contratación de energía, en todos sus procesos tienen que ser muy competitivos, ¿no? Y como digo al final, pues estas industrias desde el año 80 vienen colaborando con el operador del sistema para prestando servicios de interrumpibilidad. Y es el servicio
que se presta para desconectarse de la red cuando hay problemas en el sistema, bien porque se caen, se pierden generación, bien porque hay un fallo, un tornado tirado una serie de apoyos de líneas y la red se viene abajo en algunos puntos, y por tanto para eso está el mecanismo de interrumpida, que inicialmente lo tuvimos en España y a los pocos años nos copiaron los portugueses, y fue muy criticado en el pasado porque recibía la industria unas compensaciones económicas y ahora lo tiene toda Europa. Y nosotros ahora lo que estamos viendo es que nosotros ese mecanismo cada vez se recibe menos y las compensaciones que tienen los países en otras materias aquí no llegan. Es decir, esto de la teoría de los vasos comunicantes parece ser que los Pirineos hacen mucho peso y nos impide tener los mismos tipos de compensaciones. Pero bueno, hay que pelear, y porque si no se pelea no se consigue nada. Bueno, como sabéis muy bien, la energía eléctrica no se puede almacenar a gran escala, evidentemente las baterías sí, y hay por ahí ya experimentos con baterías ya de 1 megavatio, y que con el tiempo va a ser el almacenamiento y la gestión de demanda que podamos hacer los consumidores, la palanca que tenga el operador del sistema para integrar mucha renovable sin necesidad de tener que integrar más tecnología de térmica, digamos, porque hoy por hoy a futuro está condenada la térmica, por el tema de emisiones. La demanda, pues, de consumo varía con el tiempo y con los procesos o con los hábitos no es lo mismo el consumo de un residencial que de una oficina o que de una industria. Son comportamientos muy, muy distintos. Resaltar el papel clave del operador del sistema, empresa de la que estuve orgulloso y estoy orgulloso de haber trabajado allí, y que es el garante de la seguridad que tenemos en España, eléctrica. Y luego hay como operadores del mercado, está el OMIE. OMIE es el operador en España tenemos OMEL, se llama OMEL el operador del mercado. Lo que pasa es que se creó una sociedad que se llama OMI, operador del mercado ibérico, y entonces el polo español se llama OMIE y el polo portugués P. Entonces el polo español del mercado del OMI, del operador del mercado ibérico, lo que gestiona es el mercado diario y el intradiario de electricidad. Es decir, la energía que va a ser casada para mañana, se casa hoy, para ser suministrada y consumida mañana. El OMI te hace el futuro, es decir, para los próximos días, las próximas semanas, los próximos meses. Entonces, el OMI, el mercado eléctrico del diario, es un mercado muy competitivo, hay mucha, en el sentido de que hay muchas ofertas y hay energía, tiene mucha liquidez. El borrarlo de competitivo no es muy competitivo, pero sí hay mucha liquidez, y el OMI falta liquidez, no es un mercado que mueve muy poquito y por tanto cualquier variación en ese mercado pega unas oscilaciones de precio tremendas. Y digo que lo del mercado no es muy competitivo porque aquí, con las mismas tecnologías de generación que hay en otros países, aquí tenemos de los precios más caros de Europa. Entonces, ¿por qué es esto? Yo soy crítico. Oiga, es que porque hay unos Pirineos no significa que no podamos tener el mismo precio que el francés. Y de hecho, cada vez que Francia somos importadores netos, cada vez que el precio francés es más barato, pues nosotros incorporamos. Lo que pasa es que tenemos un límite. La capacidad de interconexión es limitada, tenemos un 3% de capacidad de interconexión cuando debiéramos de tener un 10% y en 2025 un 15%. Pues esa limitación hace que el 97% del consumo de nuestra energía se genere en instalaciones nuestras. Y el poder del mercado que tienen los grandes en España hace que pues, el precio es el que es. Porque si en teoría el mercado fuera, como dice la teoría del mercado, que el precio marginal va a marcar el precio más caro, pero las tecnologías tienen que ofertar por su variable. ¿Me queréis decir cuál es el precio variable del agua? El agua llueve, viene del cielo, cero, variable cero. Solamente el coste de operación y mantenimiento. La eólica, 3/4 lo mismo. La solar, 3/4 lo mismo. Con lo cual tenemos cantidad de energías renovables y la nuclear es de la más económica en cuanto a costes variables. Solamente son caras el carbón y el gas, porque la materia prima lo es, y luego porque en los últimos tiempos se internaliza el coste de la tonelada de CO2, del CO2, y por tanto se encarece más. ¿Y esto qué hace? Pues que en las ofertas estás viendo
que en el 5% de las ofertas más caras siempre aparezca alguna renovable como una tecnología marginal, de que marcan precio. Y dice, ¿cómo puede ser esto? Cuando le preguntan, no, es que eso es costo de oportunidad. Si el gas está a 61, yo puedo ofertar 60 y si pincha el gas me quedo yo. Venga, pero si a usted le cuesta 5 euros el variable y que se lo están llevando crudo, se lo llevan crudo. Entonces, bueno, esto es algo que ningún gobierno de los que han pasado por aquí desde que hay mercado ha conseguido centrar. Todos saben lo que hay. Es cierto que el mecanismo de asignación del mercado es el que hay en Europa, es el mecanismo marginal y por tanto, contra eso no hay nada que decir. Pero habría que hacer una pensada, oiga, si en Francia y Alemania el 80% de la energía se comercializa vía contratos de largo plazo, y en particular para la industria, porque aquí es el 80% de la energía la que va al mercado diario y a contratos va un 20%, y además el que va a largo plazo es internamente entre compañías, de la compañía de la generadora a su comercializadora. Lo dejo ahí. Bueno, aquí CNMC y Minetur, bueno, esto no lo he corregido, esto es MITECO, ahora el Ministerio de Transición Ecológica es el quien lleva la parte de energía eléctrica y la CNMC es el regulador, que a primeros de año el gobierno ya le ha traspasado las funciones para fijar las tarifas de eléctricas y demás, que eso está reconocido por la Unión Europea que fuera así y llevamos 3 o 4 años pleiteando la Comisión contra España porque no se hace ese cambio de funciones. Bueno, este es un esquema. Sí. Aquí la oposición a ver, ¿quién es yo no voy a poner un apellido, pero quién es el mayor beneficiario de que el precio eléctrico sea caro? El que la vende. A mí cuando me preguntan, ¿por qué está el precio caro? Porque las ofertas son caras. Pero las ofertas caras del carbón, del gas, que eso sí lo entiendo, porque eso sí que sale, pero luego, y cuando vas a regular, dices, investigue, ya, pero es que el costo de oportunidad es el que es, y eso está recogido y reglado. Pues habrá que cambiar las reglas. Si eso qué, si eso no. Pues porque tendrán otra regulación distinta que la nuestra. Es decir, no lo sé con exactitud, pero lo que sí te puedo decir que en Alemania y en Holanda aparecen muchas veces precios negativos del mercado eléctrico. También es cierto que también allí hay precios, cuando hay escasez de generación, precios, puntas de spike, puntas de precios, pero muy poquito. El precio medio, tengo alguna slide donde lo muestro, el precio medio, pues 10-15 euros más económicos que el nuestro. Pues sí, bueno, lo que está claro es que allí el mayor porcentaje de demanda, como he dicho antes, va vía contrato bilateral. Tú firmas un contrato y dices, yo quiero suministro de 2 años. Por ejemplo, toda la industria francesa está con una tarifa AREN que tiene precio de tecnología nuclear, 42 euros. Nosotros hemos cerrado el 2018 con 57,3 euros megavatio hora. Es decir, la industria española, toda, incluida la electricidad intensiva, ha pagado 15 euros como mínimo con respecto al francés. Y eso se multiplica. Nosotros representamos un consumo de 25 teravatios hora, pues un pastón de millones. Eso es lo que yo digo, que esos dineros, que ese sobrecoste, te impide, en vez de dedicarlo para que se lo lleven crudo las eléctricas, pues tú lo podías dedicar a innovación o mejora. Entonces eso hace que algunas empresas pues ahora estén arrastrando los pies, porque no llegan y bastante tienen que sacar la producción adelante. Sí. Yo estoy diciendo que aquí no hay crisis de suministro. Aquí nos sobra energía por las orejas. Tenemos instalado, no lo he dicho, pero lo digo ahora, más de 100.000 megavatios de generación. Es cierto que cuando hablamos de... Y la punta de consumo está en 41.000 entre lo instalado. Pero no toda la potencia instalada está disponible cuando tú lo necesitas.
Por ejemplo, si no sopla viento, pues no hay producción eólica. Si no hay luz, por la noche la fotovoltaica tampoco la cuenta. Si llueve poco, España es un país de régimen seco y para un año que tenemos agua, tenemos 5 o 6 de sequía. Y por tanto, digamos, en ese aspecto no tenemos problemas de escasez, pero digamos no hay problemas de suministro eléctrico. Lo que sí digo, que el precio aquí en España, y lo puedo ratificar aquí donde sea, es muy caro el precio en España por las ofertas que hacen los generadores. No sé si el método o las reglas que hay detrás de todo esto permiten hacer esas ofertas, pero si estamos hablando de que la casación que se está autorizada en Europa y es la que rige en todo el mercado es una casación marginal, pues aquella tecnología y teóricamente se debe ofertar por los costes variables, porque se entiende que con esos costes variables el mercado te va a dar, vas a recuperar tu inversión, pues no sé por qué tienen que llevarse más de... Entonces alguien debería de intervenir, pero claro, si dices tú que intervenga el gobierno, es una manipulación del mercado, una actuación, bueno, temas que se me escapan. Pues habrá de todo, entiendo. Es decir, mirar un detalle. En los años de la crisis, nosotros alcanzamos un consumo máximo. Pienso que en la información que os voy a dar de red eléctrica lo podemos ver. No sé si fue en 2009, 2010, alcanzamos el máximo y luego ya hemos empezado a caer y estamos pues ahora con valores de 255 teravatios hora de consumo en la península y cuando hemos alcanzado valores mayores en 2008-2009. Entonces todavía no hemos alcanzado el consumo que teníamos hace más de 10 años. Eh, durante ese periodo, si la generación ha vendido menos porque ha tenido menos clientes, lo lógico es que tuviesen menos ingresos. Pues las empresas españolas no tuvieron problemas de caja. Sí tuvieron problemas de caja algunas empresas en Europa. Pero aquí, y es más, algunas empresas españolas han salido fuera y han comprado activos pues, en el Reino Unido, en Estados Unidos y por ahí. Entonces, los beneficios incrementan el número de activos que tienen, las posiciones y al mismo tiempo, pues aquella que reparte dividendos, pues se reparten dividendos a los accionistas. Pero es lo que hay. El que monta un negocio lo monta para ganar dinero, no para dar de comer. Eso me lo dijo mi madre desde pequeñito. Los negocios se montan así que donde trabajes procura que el patrón gane dinero para que te pague tu sueldo. Porque como no ganes suficiente, cierra el negocio, se lo pone en el banco y el banco le dará, cuando entonces los bancos daban mayor rentabilidad que lo que dan ahora, porque esa es otra, ¿no? ¿Vale? Entonces, las eléctricas, pues hacen caja. Pero como haríamos tú y yo si nos permitiesen hacer caja con nuestros negocios. Lo que pasa es que, bueno, pues lo que siempre tienen que hacerlo dentro de la legalidad y no digo que sea ilegal lo que hacen, pero si en otros países son más económicos, habría que potenciar que nuestras autoridades de competencia y demás estén encima para que esto no sea así. Porque al final redunda, si el país tiene precio caro de electricidad, pues un precio no competitivo influye en que la industria pues tenga problemas, si se destruye empleo, pues al final menos ingresos va a la hacienda, menos creación de riqueza y esto es la pescadilla que se come la cola y lo que queremos es evitar eso. La industria lo que quieren es producir, no quieren parar, quieren producir y trabajar, que para eso sus accionistas, que también están para ganar dinero, quieren que las industrias funcionen y produzcan el mineral de cobre o el aluminio que sea pertinente. Pero claro, pero si una materia prima como es la eléctrica tiene un precio desorbitado con respecto a sus competidores, pues difícil problema. Bueno, esto es un esquema básico de simplificado de lo que es un sistema. Por un lado tenemos instalaciones de generación de los distintos tipos, de renovables, de eólica, generación hidráulica, térmica. Luego hay la figura central, que es el centro de control, es la operación del sistema, la gestión de la red eléctrica. Tiene dos centros de control, el principal que está en La Moraleja, y si no habéis ido, os animo a que os lleven a visitar el centro de control de red eléctrica. Y luego tiene un centro de control de respaldo en Tres Cantos, para si hay una avería o un incendio o lo que sea, el otro se haga cargo de
del control del sistema sin ningún problema. Y de hecho, periódicamente hacen prácticas para evitar que un incidente real les pueda pillar desprevenido. Y luego, la generación, que por lo general el gran volumen se genera y se eleva a la red de transporte de los niveles de 400 y 220 kilovoltios en la península, porque en las islas el nivel más alto suele ser 220 o 66, depende del tamaño de la isla, ¿no? También Red Eléctrica es el operador en las islas españolas, ¿no? Eh, esa, la energía se vierte a la red de transporte y luego va cayendo en cascada a la red de distribución en los distintos niveles que tiene, desde 132, 66, 45, hasta llegar a nuestros hogares o a las industrias en los niveles de media, alta o baja tensión. Bueno, esta es una evolución del 7, del precio de la electricidad en el mercado español. Aquí aparece, esto tendría un puntero, ¿no? ¿Dónde? Vale, no te preocupes, ya lo señalo yo. Ah, ya. Sí, se ha encendido algo, pero bueno. Para cada hora veis dos barritas, una más clara y otra más oscura. La más oscura es el precio marginal español y del mercado español y la más clarita la del portugués. Casi siempre, desde hace ya unos años, los dos precios coinciden. El precio de España y Portugal estamos acoplados. ¿Por qué? Porque tenemos suficiente interconexión entre los dos sistemas, ¿vale? Y por tanto, los precios, como veis, casi siempre son iguales. Algunas veces, pues estamos viendo como aquí, que en estas horas el sistema, en este caso es el portugués, pues está marcando precios más caros, ¿vale? Entonces, esto es señal de que probablemente la interconexión se haya congestionado y si ellos marcan más caro es porque ellos tienen el precio más caro que nosotros, por lo cual ellos estaban importando energía, se satura la interconexión y ellos les falta energía para seguir, para cubrir la demanda de esa hora y por tanto tienen que arrancar alguna central más cara que la que tenían en el sistema y por eso sale esto. Pero por lo general, España y Portugal, no sé si tenemos un 90 y tantos por ciento de horas con el mismo precio. Con respecto a Francia, ese porcentaje de similitud de precio es un 25%. Son muy poquitas las horas, ¿no? Entonces, se considera que un sistema está bien interconectado cuando ese acoplamiento de horas de más o menos igual precio, con una diferencia menor de €1, está por encima del 50%. La curva de la demanda, como la estáis viendo, pues sinusoidal, tiene unos valles que normalmente coinciden con las horas de menor precio, pero no siempre es así, porque hay una regla de los mercados que es la regla de ingresos mínimos, y eso sobre todo la aplican las ofertas de los generadores térmicos, el ciclo combinado y el carbón. ¿Por qué? Porque estas centrales arrancar o parar, pues les cuesta y no es sencillo. Si luego le dices, dentro de paro ahora y dentro de 2 horas has sido casada y volverás a arrancar, el coste de ese parada y ese arranque cuesta mucho, entonces ellos lo internalizan y hacen una oferta para poder funcionar las 24 horas seguidas, de lunes a viernes. Y entonces, esas ofertas hacen que el precio al final, cuando ellos marcan precio, pues que al final tienes el precio prácticamente a las 24 horas muy plano. Y eso es malo porque aquellos que hicieron inversiones para trabajar por las noches, porque eso es lo que está establecido y es cuando el precio es más barato, porque hay menos consumo. Si hay mucha oferta y menos consumo, lo lógico es que el precio bajase, pues no baja. Entonces, una contradicción de usted. Si hay suficiente oferta, tenemos 100.000 megavatios instalados y no conseguimos. Bueno, y este día de hoy, pues no es de los más caros. El precio medio, 58,09, pero así llevamos desde el verano, con un precio de 50, 60 y tantos, 70 euros.
Y mira que ha habido estos días atrás viento. Pues en algunos países como el metal el precio baja por debajo de cero. Aquí no hemos bajado de 40 a 50. Cuando antes sí veíamos hace 2 o 3 años valores de 5 y 10 euros y algunas horas de cero. Eso ha desaparecido. Han aprendido a ofertar del lado para maximizar beneficios, porque es la función que tiene internalizada aquí. Pero bueno, es lo que tenemos. Este es bueno, una foto del balance anual del sistema eléctrico. Este es en particular el 17 con respecto a la variación del 18 con respecto al 17. Y ahí veis, pues en hidráulica, las cifras no voy a perder el tiempo. Una generación de 248.000 gigavatios hora para una demanda de 252.740 en barra central. Entonces veis que los intercambios para poder con esta generación no garantizamos este consumo, tenemos que importar. Es decir, la generación, las interconexiones son generación que hay, podemos simularlo como generación que hay en la frontera que nos inyecta. Y aquí tenéis la información de los sistemas peninsulares. El balance de potencia, pues mira, a final de 2017 teníamos 99.000 megavatios. Ahora se ha anunciado que en los próximos años va a haber un cierre de casi 5.000 megavatios de carbón nacional y no sabemos qué ocurrirá en 2025 con el carbón de importación. Lo cierto es que a partir del 2021 el índice de cobertura del sistema español, que ahora pues, es holgado, está por encima del 1,1, pues a partir de 2021 las estadísticas dicen que va a bajar. Ahora veremos eso, qué es eso del índice de cobertura y cómo se calcula. Bueno, aquí tenéis evolución de la red de transporte. Tenemos 44.000 kilómetros de red de transporte y ahí tenéis en los saldos que tenemos, por ejemplo, en 2018 de intercambio con Francia, 12.047, saldo positivo importador. 12.000 con Portugal, 2.000 con Andorra y con Marruecos negativo. Es decir, a Roma es un consumo, Andorra es un consumo, no tiene generación y por tanto, dependiendo de los contratos, un año le suministra España, otro año o Francia, o sigue siendo España, depende quién gane las ofertas, ¿no? Marruecos es netamente importador, pero desde septiembre del año pasado y ahora más recientemente han puesto en marcha una central de carbón y en determinadas horas están vendiendo, cuando el mercado español está caro, ellos venden esa energía y hacen su agosto, porque ellos, como no están en el mercado de emisiones de CO2, el CO2 pues no tienen para ellos problemas, se calienta, como están con el Sáhara, pues sí. Me pillas. No te sé decir si hay algún parque eólico o alguna fotovoltaica que haya instalado allí. Me imagino que ingenierías trabajando seguro. Y puede ser que alguna haya puesto. De hecho, yo recuerdo que había un proyecto que se llamaba Desertec para poner en el Sáhara marroquí miles de megavatios de fotovoltaica para luego importar esa energía. El problema es que la capacidad de interconexión que tenemos con Marruecos, como máximo podemos importar 900 o exportar 900 megavatios. Y eso, claro, si tú tienes miles de megavatios, el mercado marroquí es pequeño, si no tienes camino donde salir y nadie lo propicia, pues... Pero sí, habrá seguro. O participaciones, no sé si podrán ser ellos los propietarios solo o tienen que estar con algún aliado marroquí, sí. Eso es lo que en 2002 acordó el Consejo Europeo de la Energía de la Comisión Europea, de la Unión Europea. Para construir una línea, en particular cuando hay interconexión, influyen dos agentes, los dos países que vas a interconectar. Si uno no quiere o pone trabas, pues por mucho que quiera el otro, la última interconexión que se puso en marcha en 2015, desde hace 30 años no se había puesto ninguna interconexión con Francia,
dobló la capacidad de lo que teníamos. Antes teníamos 1.400 megavatios de capacidad, ahora tenemos 2.600, 2.800. Y está previsto construir otra por el Golfo de Vizcaya para unir donde estaba la antigua central, bueno, lo que iba a ser la central de Lemoniz, con Burdeos. Francia, la red francesa, es una red en el sur de Francia es muy débil. Entonces, cuando tú quieres hacer una interconexión eléctrica, si no tienes un nudo potente del otro lado, te sirve de bien poco, porque por criterios de seguridad tú tienes que postular fallos en el N-1 o el N-X, falla una línea simple, una línea de circuito o una línea y un grupo, y entonces ¿para qué va a poner un armatoste si luego resulta que del otro lado, aplicando los criterios de seguridad, aquello no funciona? Entonces, hasta hace bien poco, el gobierno francés pues no era favorable a la construcción de interconexiones con España. La que se hizo y que se puso en marcha en 2015, al final se hizo soterrada. En esa recuerdo yo haber participado en debates públicos en Francia, en Perpiñán, para defenderla. Aquello fue en 2002-2003, en aquel entonces defendíamos la línea en aéreo, o al menos estábamos en aéreo y estábamos subterráneos, y en la conclusión de aquel debate en francés es que en Francia todo lo que se hiciese tenía que ser subterráneo, y entonces las administraciones regionales del sur del Pirineo, es decir, los catalanes dijeron no, y aquí también subterráneo. El coste de una línea en subterráneo es entre 10 y 20 veces el coste de una línea aérea. Entonces, claro, eso no todos los países están dispuestos a hacer esas inversiones. Y bueno, en aquel entonces la Comisión Europea dio dinero para la mitad, financiaron al 50%, y cada país pagó un 25% y se pudo construir. Y tenemos una interconexión en continua que es muy potente, ha doblado la capacidad. Y ahora lo que se está construyendo, o ahora está en proyecto, otra también, pero esta va a ser submarina, tiene que ser en corriente continua, obviamente, por ser submarino, y no por ser submarino, porque esta es submarina, pero como la distancia entre las dos subestaciones, la marroquí y la española, es de 15-20 kilómetros, se puede hacer un enlace en corriente alterna. El problema de corriente alterna y corriente continua es que, como sabéis, y habéis dado electrotecnia, está lo que se llama el efecto capacitivo. El cable, cuando tú le energizas con una tensión, pues genera reactiva, y esa reactiva va creciendo con la longitud en los cables aislados. La permitividad del cable es mucho mayor que la de una línea aérea. Y en función de la distancia puede ser que toda la sección del conductor, todo el cobre que tú has puesto, al final solamente sirva para transportar la energía reactiva que genera el propio cable, con lo cual no te deja ningún espacio para transportar potencia activa. De ahí que hay una distancia que se llama longitud crítica, a partir del cual no se puede hacer enlaces en alterna, y hay que cambiar al enlace en continua, que no tiene problemas de reactiva. Bueno, ahí tenéis más información. Aquí en la península los cables subterráneos con las distintas longitudes. Tenemos 88 kilómetros de cable subterráneo y 29 submarinos. Y en 220 pues tendremos más, porque tenemos una interconexión de la península con Baleares, está aquí, y luego el resto de las islas, las interconexiones entre las propias islas. Esta es la curva de nuestra demanda, lo que consumimos. Como veis, hay una línea discreta, la roja, que es el dato que sale del mercado diario. Esa es la energía programada en el mercado. El operador te da una previsión que es la verde, que es su mejor previsión de consumo, y casi siempre acierta. Y la amarilla es la demanda real que está viendo en ese instante. Entonces, cuando el operador ve que entre la programada y su estimación hay una diferencia superior de un valor, pues activa los mecanismos de servicio de ajuste, porque en todo momento el operador debe garantizar que la potencia producida tiene que ser igual a la demanda más pérdidas. No olvidaros que esto es un sistema real y hay pérdidas en las redes de transporte y distribución, y por tanto el consumo se suma a esas pérdidas y es lo que tiene que producir la generación. Y como os decía, tenemos un sistema con un valle muy profundo. Entonces el operador, en otros países, la curva de consumo, en Francia es más bien aplanada y tiene una punta
sobre todo en invierno, pero nosotros siempre esta curva la tenemos, esta es típica de invierno, con una jornada más grande en la hora nocturna, y en verano hay dos puntas, pero prácticamente la del mediodía supera a la de la noche, porque a mediodía es cuando hace más calor, estoy hablando de las 2 3 de la tarde, más calor, están las industrias a tope y por tanto el consumo de energía es mayor. Bueno, la demanda, ahí tenéis en la península 254 teravatios hora, un 0,4 más que el año pasado. Y sin embargo, el PIB creció un 2 y pico por ciento, un 2,5 en el pasado, os estoy hablando en la década del 2000 al 2010, y antes era muy fácil hacer una estimación de crecimiento del consumo eléctrico porque había una correlación muy grande entre crecimiento de consumo y crecimiento económico. Si el PIB crecía, pues la K de proporcional prácticamente era 1, y si crecía el PIB un 1,3, la demanda iba a crecer 1,4, 1,3, entre ese orden. Y de hecho, intercambiamos información entre el Banco de España y Red Eléctrica para saber tú qué estimación tienes, porque entre nosotros nos alimentábamos. Desde la crisis, la cosa cambió. Y entonces empezaron a haber separaciones y el sector eléctrico en particular empezó a meter eficiencia en su sistema y hubo un desacople. Entonces ahora no es necesario para que se incremente la actividad económica que el consumo se incremente en la misma magnitud. Y de hecho estamos teniendo crecimientos muy moderados en los últimos años. ¿eh? Aquí lo veis, del 1,1, del 0,7, del 2, y el PIB en los últimos años ha estado en el 3, 2,8, 2,5, es decir, valores pues notablemente superiores. Luego, el operador, para poder hacer comparativas, y como habéis visto en muchas materias aquí durante la carrera, lo que hay que hacer es normalizar, para que las condiciones sean las mismas y decir, oye, ¿esto cómo se comporta? Bueno, pues si es un equipo térmico, para presión y temperatura las habituales, y con ello comparo, pues esto igual. El operador tiene unos parámetros de laboralidad y temperatura, y entonces si la temperatura del mes ha sido más fría o más calurosa, el consumo lo va a notar. Y por tanto hay unos gigavatios hora de consumo mayor o menor en función de si has tenido un grado más, y eso el operador del sistema lo tiene analizado, tiene unos paneles de seguimiento de consumidores, tanto domésticos, servicios como industriales, que para ellos es un botón de muestra que le ayuda a hacer esas estimaciones. La cobertura de la demanda es una de las principales misiones porque, claro, tienes que evitar que haya apagones. Y para evitar que haya apagones, lo primero que tienes que tener es suficiente energía. En función del consumo, suficiente energía. Pero también se sabe que las centrales pueden fallar. Pues hay averías. También puede haber que, por ejemplo, no haya viento, no haya sol, no haya, por la noche no hay fotovoltaica, por eso decía lo de no sol, no agua. Entonces, cuando hay sequía, no es que la producción hidráulica sea cero, pero en vez de estar funcionando las centrales hidráulicas 8 o 10 horas diarias, pues se reduce solamente a las situaciones extremas y de punta, igual 1 o 2 horas al día. Entonces, el operador hace esa gestión para garantizar el suministro eléctrico. Entonces, la cobertura lo que trata es que el operador debe estar siempre alerta y hacer sus análisis de cobertura para dar una señal de alerta al gobierno, en el sentido de gobierno, con la generación que tenemos, con las tasas de fallo actuales, no sé qué, tenemos un riesgo de, ya lo está anunciando, un riesgo de caída de la cobertura por debajo del 1,1. El 1,1 es como la barrera de, pues estoy por encima del 1,1, estoy tranquilo. Por debajo del 1,1 ya empiezo a estar inquieto, y si se concatenan varias incidencias de averías de tal, o que tengo un pinchazo en el suministro de gas, o se me vaya regasificadores de avería, pues tendré problemas, ¿no? Entonces el operador tiene que estar alerta para que cubrir todos los escenarios y tomar las medidas oportunas, ¿no? Bueno, para garantizar, como decía, el índice de cobertura tiene que ser 1,1, pero entonces ese índice de cobertura se define como la potencia disponible de generación dividido por la punta de consumo. Hemos dicho que teníamos unos 100.000 megavatios de generación, pues ahora tendremos aproximadamente disponible unos 50.000 megavatios. Si la punta que tenemos en el sistema es de 41.000, pues tenemos un ratio de 1,20 y tantos, ¿no? Entonces eso
hace que se sienta cómodo. Si como se espera en los próximos años se cierren 5.000 megavatios que son fijos, en vez de tener 50.000, tendremos 45.000. La punta estará en 41.000. Si puede subir un poquito más, que subirá 42, 43, pues estaremos ya en valores que tenemos que estar alerta, y entonces cogerá valor la gestión de la demanda que hacen las industrias o los sistemas de almacenamiento, el bombeo, etcétera. Ahí tenéis la definición de la potencia disponible. Y la potencia disponible pues depende del tipo de central. Una central nuclear pues prácticamente está disponible el 99% del tiempo, salvo cuando está en recarga de combustible o hay algo asociado a una avería, son muy poquitas, tienen una disponibilidad muy alta. Las centrales térmicas de carbón y gas pues tienen en torno al 85-90% de disponibilidad, y el recurso hidráulico pues en función del régimen de lluvias que hayamos tenido y de la gestión de sus almacenamientos. Y por tanto, el corolario final es que para controlar el sistema es necesaria la gestión de la demanda. Bueno, y aquí tenéis algunas indicaciones de qué tipo de gestión de demanda se puede hacer. Reducción de consumos, y eso cómo lo puedo hacer, pues con mejoras de equipos. O concienciando a la población sobre el ahorro energético. Luego también desplazando consumo de la punta al valle. Alguno de vosotros tendrá o conoceréis que hay tarifas nocturnas, y se ha contratado en casa o en el pueblo, pues en esa tarifa nocturna, que el condicionante es que te ponen un precio más económico durante la noche, pero luego lo que consuma durante el día pues está penalizado con respecto al precio medio que pagan otros consumidores. El llenado de valles, y entonces esto, por ejemplo, es lo que hace la industria con la modulación. Desplazan consumo de la punta al valle para consumir más en el valle y por tanto rellenarlo. También lo hace el bombeo. El bombeo se aprovecha, son centrales hidráulicas reversibles. Cuando tienen el embalse superior a tope de agua, vierten y turbinan y por tanto producen electricidad. Y cuando el precio es económico, normalmente en las horas valle, bombean y elevan el agua al vaso superior para luego producir. ¿eh? Y otro futuro que va digamos, a poder rellenar mucho ese valle va a ser la recarga del vehículo eléctrico. Como todavía llevamos un cierto retraso en la integración del vehículo eléctrico, pues tardará. Pero cuando tengamos ya 1 millón de vehículos eléctricos o 2, pues que llegarán, no quepáis la menor duda de que lo vais a ver antes que yo probablemente, el vehículo eléctrico pues aportará esa flexibilidad al sistema con el almacenamiento, y podrá conseguir ser otra herramienta que tenga el operador del sistema para garantizar el suministro. Porque lo que se va a necesitar, conforme se vaya perdiendo tecnología firme, como son la nuclear y las térmicas, pues elementos que den flexibilidad. La gestión de la demanda y los almacenamientos son las tecnologías que serán encargadas de esa actividad. Y por último, bueno, pues si hay necesidad de reducir consumo en las puntas por seguridad, se aplicaría interrumpibilidad, que es lo que hacen las industrias extensivas, pero no solamente en una punta. Si en una valla hay una avería y hay una central que se ha ido al garete y la red está en una situación delicada, pues también aplica interrumpibilidad a la industria de la zona para que esa energía que ellos consumen no la consuman ellos y las poblaciones cercanas puedan abastecerse esa energía. Lo mismo con la integración de renovables, en particular hay que evitar que se produzcan vertidos, es decir, con lo que nos cuesta construir las cosas, lo que pasa es que el sistema tiene que ser capaz de integrarlo. Y si tú pones mucha generación renovable, pero no tiene red o consumo para consumirla, pues habrá días donde el operador te queda vertido. Y aquí tenéis un ejemplo. Esta producción, esta curva seguía más o menos esta curva teórica, la previsión de producción. El consumo bajó y entonces el operador tuvo que dar orden de reducción porque siempre tiene que arrancar un mínimo de generación térmica para garantizar pues, la pérdida de producción de sistemas como los eólicos o los fotovoltaicos. Y entonces, uno de los objetivos y de los retos que tiene el operador para los próximos años con tanta integración de renovables, porque lo que se va a construir a partir de ahora solamente va a ser renovable, o eólica o fotovoltaica y alguna termosolar, solamente. Pero claro, son centrales
que no te dan garantía de potencia, te dan energía, pero no te dan garantía de potencia, que es lo que te garantiza la seguridad de suministro. Y por tanto, habrá más vertidos y el operador tendrá que jugar con los almacenamientos y con la gestión de la demanda de todo tipo, no solamente la industrial. Bueno, aquí una segunda parte. Voy a pasar a esta, porque la segunda parte igual me la puedo saltar porque es las distintas previsiones del operador del sistema de gestión de la demanda, que en una slide que he presentado ahí resume esta puesta, ¿no? ¿Qué es la EGE? La EGE es la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía. También consumen gas, pero en menor medida. Es decir, en electricidad hemos consumido 25 teravatios hora y en gas estaremos en 15 teravatios hora de consumo. Por tanto, cada euro que se incremente el precio, a las industrias asociadas se le incrementa su factura en 25 millones de euros al año. En periodo Valle, la media es consumir un 61,7% de su energía anual, y tiene dos tipos de patrones. Patrón plano, que prácticamente constante, solo hacen las electrolisis, la Alcoa de turno, es un consumidor plano. Y luego modular, que modulan consumos, por ejemplo, el tipo de una acería de horno de arco, donde traslada consumo y casi siempre todas las noches están fundiendo, y durante el día, como mucho, o alguna funda algo, pero casi siempre procuran hacerlo por las noches. Nuestro patrón de consumo es favorable al funcionamiento del sistema. Tenemos un ratio punta valle de 2 y el del sistema es 2, pues 40.000 sobre 20.000 aproximadamente, mientras que el del ratio de las empresas asociadas es 0,67. Se consume mucho más en Hora Valle que en las puntas. ¿Y eso qué hace? Pues contribuir a aplanar la curva, facilitar la integración de renovables, y además es un sistema que es un consumo predecible. El operador del sistema tiene con un mes de antelación la previsión de consumo de las industrias, y luego esa previsión de consumo diariamente, cuando se ejecuta tiene que tener una precisión de más del 75%. Es decir, tú puedes decir que va a consumir para la siguiente hora 100, y como te desvíes y por la razón que sea caiga a 50 y no lo hayas corregido previamente, pues te penalizan. Bueno, como decíamos antes, al principio de mi introducción, estas industrias compiten en los mercados globales, que son los que fijan los precios de sus materias que producen. Sin embargo, el precio eléctrico es su materia primordial, y sin embargo tiene precio local. Y por tanto, si tu mercado local es malo, vamos, malo desde el punto de vista de coste, no es competitivo, pues tienes un hándicap con el que tienes que luchar. Y la subsistencia de cada planta depende de la máxima eficiencia en su gestión y precios competitivos en todos los factores. Bueno, esto me lo salto. Un flash de los precios medios en Europa en el último año. Fijaros, España 57,3, Portugal 57,5, 96% de coincidencia de precio menor de 1 euro, como decía antes. España 57, Francia 50, precio con una diferencia menor de 1 euro, 27%. Alemania 44. Entonces, con estas diferencias, y este es el precio del mercado. Que el francés tiene, la industria tiene el precio de tarifa AREN, que dije antes, 42 euros megavatio hora. La industria, aquí no tenemos esos contratos, y por tanto aquí se encarece en 15 euros. Y no digamos el alemán. El alemán tiene contratos de 36, 37 euros megavatio hora. ¿Islandia o Noruega? Islandia, sí. Allí es que tienen mucha geotermia en Islandia, y Noruega tiene mucha agua, el paraíso de la hidráulica. Pero yo no me cambio, allí hace mucho frío. Bueno, esta es la visión de la energía, de los distintos, de los precios. Bueno, esto es de la energía, no son los precios. En los distintos mercados de Europa. El verde es el mercado español. Esta clarita es el mercado, no sé si distingo, y el mercado alemán,
es pues más del doble que el español. Sin embargo, al mercado va muy poquita energía, va un 20%. Pasa como el francés, al mercado va menos energía. Porque el 80% de la energía se comercializa con contratos bilaterales a largo plazo. Esta es una evolución de los futuros. En 2012 el gobierno español aprobó una ley de medidas fiscales que supuso un impuesto a la generación y unas tasas al carbón y al gas natural. Y entonces los precios que de los mercados futuros que estaban que convergían en los tres países empezaron a separarse y España siempre fue más caro, alcanzando esa diferencia de 10-15 euros megavatio hora. Y ahora lo que estamos viendo en los últimos tiempos es que esos precios se están juntando. ¿Por qué? Se están juntando porque el precio de la tonelada de CO2 está haciendo que el precio de la producción con carbón o con gas en Francia y en Alemania, que sobre todo Alemania, que tenía mucho carbón, al internalizar el coste de la tonelada de CO2, ya no pueden hacer esos precios de 30 y tantos y ya están en precios de 40 y tantos, casi 50, y por eso Alemania ha pegado desde los 25 esas oscilaciones. Bueno, para conseguir las industrias que hacen para minimizar sus consumos, y un ejemplo, lo he dicho al principio, la experiencia de Atlantic Copper es ser muy eficientes. Y el ejemplo de Atlantic Copper, de verdad, podéis estar orgullosos de estar en esta cátedra porque la planta más eficiente a nivel mundial, no solamente europeo, mundial. Y yo, como es uno de mis asociados, pues me complazco en anunciarlo y decirlo, porque no siempre puedo decir lo mismo de todos, las cosas como son. Y entonces uno, pues si fuera cristiano, pues diría Cristiano Ronaldo, pues ahora me toca Atlantic Copper, pues Atlantic Copper, ¿vale? Y entonces, para poder ser eficiente, además de aplicar las mejores tecnologías disponibles, tienes que medir y controlar tu consumo en toda la cadena de producción. Y entonces, para eso lo mejor y lo que está diseñado son los sistemas de gestión energética, como conoce muy bien José Luis. Entonces, dotarse de un sistema de gestión que te permita monitorizar, medir y luego, con las conclusiones de esas medidas que adoptes, tomar decisiones, es lo que ayuda a ser eficiente y, por tanto, a suplir el encarecimiento del precio, pues a base de ser más eficiente. Si no fuese así, la mitad de las empresas electrointensivas habrían cerrado ya en España. Bueno, el servicio de gestión de demanda de interrumpidad, además de reducir puntas, rellena, porque ponen unos requisitos de consumo en horas valle de más del 55% de tu consumo anual y, por tanto, ayuda a rellenar el valle. Si no estuviese la industria por la noche, los partidos de eólica se incrementarían notablemente, porque nosotros somos 4.500 megavatios de consumo por noche, pero si sumamos otras industrias que están, no solamente está la de EGEA, hay otras, igual son 6.000 megavatios. Entonces, no es lo mismo que haya 20.000, 21.000 megavatios que hayan 14.000, 15.000, porque tenemos 7.000 de nuclear que están a piñón fijo, el operador necesita un mínimo de inercia térmica de 5.000 megavatios repartidos al mínimo técnico por todo el país para dar estabilidad al sistema, y si tienes agua fluyente y algo renovable ya estás en los 15.000. Entonces, si tienes, como hemos tenido en estos días atrás, producciones de viento de 15.000, 16.000 megavatios, no entran, tendrías que verterlo y, por tanto, una pena, ¿no? Entonces, nosotros somos el seguro del sistema y por ese sistema se recibe una retribución, pero lo cierto es que en los últimos años ha ido cayendo y ahora estamos en mínimos. Hace cuestión de 4 años era de 500 millones de euros para toda la industria electrointensiva, no solamente la sociedad de AEG, y ahora está esa retribución en 200 millones de euros, en cifras similares a la que reciben otros países como Italia o Francia. Sin embargo, no tenemos las compensaciones económicas que tienen estos países, ni tenemos los contratos a largo plazo que tiene el francés y el alemán. Bueno, estos son algunos ejemplos de aplicación de interrumpibilidad que hubieron. Esto fue el 1 de marzo de 2005. Pues esta era la previsión y al final el consumo
se bajó por la aplicación de interrumpida. Este es un ejemplo del gráfico de la industria de... Esto es de Atlantic Copper, esta gráfica. Este es el consumo. El 15 de febrero de 2015 recibí una orden de interrumpida porque había un problema en la red cercana y instantáneamente está establecido unos consumos mínimos para que la empresa pueda seguir funcionando. Eso se firma en el contrato, pero prácticamente reduce su producción casi un 90%. Hay quien se va a cero. Cuanto más megavatios cedas, la retribución que recibes es mayor. Pero hay quien piensa en que es para él más perjudicial irse a cero y por tanto necesita dejarse unos mínimos para el consumo de auxiliares y demás y mantener la seguridad de la planta, ¿no? Y luego, cuando pasa un cierto tiempo, depende del tipo de interrupción. Ahora hay tipo de interrupciones de una hora, casi todas son, como mucho te pueden dar 2 consecutivas y bueno, pues mantendrías. En el pasado había algunas interrupciones que duraban incluso 8 horas, ¿no? Entonces, para cuando había apagones. Claro, el sistema se ha ido mejorando y por tanto se ha ido dotando de mejores herramientas. Y mira, ahí tenéis otra, más pequeñita de duración, el 6 de marzo. Bueno, esta es mi presentación. Si tengo un poquito más de tiempo, sí. Vamos a salir de aquí. Ah, vale. Brevemente, daros unas pinceladas de la gestión de la demanda, la visión del operador del sistema. Pues el esquema que habéis visto. Ahora lo que se trata es de que el sistema sea una red inteligente. En el pasado prácticamente todos los flujos de energía iban en el mismo sentido, desde la generación al consumidor final, pero cuando empezaron a meterse las renovables, yo recuerdo los operadores de sistemas que llamaban alertados al director: oiga, que en este nudo donde antes teníamos consumo, ahora ocurre una cosa rara, ahora está saliendo energía, ¿cómo es posible? Claro, nadie le había dicho que allí habían entrado, al principio es que se metía generación en el lado de distribución, no lo comunicaban los operadores de sistema y por tanto había cosas raras. Los operadores detectaban que en un nudo que era de consumo había o el consumo había caído bastante o incluso se daba la vuelta y salía generación por ahí. Y fue cuando empezaron a decir: pues esto hay que hacer algo. Y recuerdo yo, estaba entonces, era 2003 así, en Red Eléctrica, y al mismo tiempo yo, como ha dicho José Luis, soy profesor asociado en la cátedra de la Carlos III de Ingeniería Eléctrica. Y entonces le propuse a Red Eléctrica: ¿por qué no hacer un proyecto de investigación que en la escuela nos oferta, a ver si nos puede hacer un tipo de un elemento para hacer previsión? Le llamamos sipreólico, un sistema de previsión de la producción eólica que nos ayuda a preverlo, y en aquellos nudos donde sepamos, tengamos información, porque vamos a sentarnos con las distribuidoras que nos den información y al gobierno que ponga una instrucción técnica para forzar que den información al operador, porque si no el operador tiene el ojo cerrado y estos sustos no podemos tenerlo. Y se desarrolló una herramienta, y recuerdo que un año había mucho viento. El prototipo lo tuvimos que poner en marcha prácticamente porque los operadores se quejaban de que estaban ciegos y no sabían qué estaba ocurriendo. Y aquella, con aquella información, el prototipo era una Excel básica con una serie de números de la red, con la información de la producción y luego con la información de la EMET, de meteorología. Hacíamos nuestras simulaciones. Bueno, yo no, lo hacía la gente de los investigadores y doctorandos de la Carlos III, y aquello empezó a funcionar. Y bueno, a partir de aquí, de hecho, Red Eléctrica en 2 o 3 años luego montó el CECRE, el Centro de Control de Renovables, que ha sido pionero en el mundo y que ha servido para fomentar la integración de renovables. Entonces, bueno, ya hemos visto los conceptos estos de bajo nivel de demanda, el ratio punta-valle, como aquí se señala, ¿no?, los vertidos de producción eólica.
El objetivo de la gestión de demanda, aplanar y modular y dar flexibilidad. ¿Qué desearía el operador? Que toda la curva fuese plana. Con lo cual, la imaginación que hay pues sigue funcionando y es algo que se avería, entre otras, o se acaba el combustible, pues, pero no lo que tenemos. Es que lo que tenemos, metes mucha generación a punta, tienes que ir desconectando, tienes que ir desconectando, luego vuelve a esa... Y claro, los tiempos de arranque tienes que tener centrales muchas veces no arranca, sino que la tienes al mínimo técnico para que sea más fácil el escalonamiento del crecimiento del consumo y demás, ¿no? Y para eso, si tú tienes un sistema de que te gestiona la demanda, te puede ayudar a ese equilibrado entre producción y consumo. Esto lo hemos visto anteriormente. Bueno, la discriminación horaria, lo que os decía, nuestras tarifas, en casa pagamos la tarifa 2, pueden tener un único precio todo el día. Si tienes discriminación horaria, pues aparece esa discriminación. Hay tarifas de 3 periodos que normalmente lo usan la empresa de servicios y pequeños talleres, y los que estamos conectados en alta tensión, no yo como vosotros estoy en mi casa en baja tensión, pero las industrias que consumen en alta tensión pues tienen tarifa de 6 periodos. Todo el periodo 6 es el periodo valle, normalmente todas las noches y los fines de semana, y el punta, pues que es el P1 a la hora de máximo consumo. Y esto es, pues a la hora de máximo consumo en invierno y en verano son estas horas, ¿no? En verano se retrasa, esto va variando con los meses, y en verano el P1 está desde las 12 hasta las 15 horas así. Entonces, en función de esos periodos valle, se fija la tarifa de los peajes de acceso. En particular, el P6 en horas valle se paga menos que en P1, que es más caro. Bueno, es todo eso. El mapa de banda horaria peninsular, para que obviamente tengáis e investiguéis un poquito. Servicio de interrumpida, que ya lo hemos comentado. Estos son los proveedores que había. Esto es 2012, una foto del 2012. Más o menos los proveedores son los mismos porque, desgraciadamente, se ha creado poca industria más. Es más, al contrario, se está destruyendo, y hay que evitar que esto vaya más. Y luego, bueno, esto, el mecanismo de cómo se asigna, no lo vamos a ver. Gestión de demanda del sector residencial, importante que todos seamos eficientes, porque primero porque vamos a pagar menos. Eh, yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños persiguiéndolo, apaga, si no está en la habitación, apaga la luz, apaga el ordenador. Solamente han aprendido eso cuando se han independizado y han tenido que pagar ya la factura. Se han dado cuenta de que si la dejaban, la factura se le iba. Y ahora me lo recuerdo, papá, ¿qué razón tenía, chico? Pero en fin, como a ti te resultaba gratis, ¿no? Lo sentían cuando alguna vez la paga del mes, hoy te voy a dar el 50%, ¿eh? No puede ser. Pero bueno, eso todos hemos aprendido con ese tipo de mensajes, ¿no? Bueno, pues ahora el coche eléctrico también nos podrá ayudar para gestionar esa demanda, aplanando. ¿Por qué? Porque la recarga, si tenemos mucha potencia, pero tenemos un valle descargado, lo que nos interesa es recargar el valle, que es cuando más barato va a ser. Porque si nos vamos a recargar el vehículo en la hora punta, pues entonces vamos a hacer un pan con las tortas, ¿no? Eso no puede ser. Tenemos que conseguir aplanarla y al mismo tiempo nos saldrá más barato. Eso no significa que no podamos recargar el vehículo en la hora punta. Si tú tienes un coche y tú necesitas, se te queda sin batería, pues tendrás que tener esa posibilidad. Pero claro, debes de saber que en hora punta la recarga te va a ser más cara que haciendo en hora valle. Bueno, ahora pues ya como sabéis, el Internet de las Cosas nos permite muchísimas aplicaciones y podemos controlar prácticamente todo, el confort, la calidad, el banco, todo. Pues esto igual. Y el sistema eléctrico se está internalizando para todo, ¿no? El vehículo ya lo hemos comentado y esto se acabó. Bueno, finalmente os voy a enseñar el informe del sistema eléctrico para que tengáis los datos. Y esto se ha presentado en público hoy.
No sé si va bien. Bueno, el documento es la información, José Luis se las entrega, ahí lo tienen todo. Esta es la información que antes hemos visto. Bueno, Red Eléctrica publica un avance del sistema y luego cuando tiene su Junta General de Accionistas, que será por los meses de mayo-junio, luego publicar el informe ya oficial con las cuentas y los datos técnicos. Aquí solamente está la información técnica de lo que representa los negocios en los que trabaja Red Eléctrica, eléctricos, que son transporte de energía y la operación del sistema. En cuanto a los datos de consumo ya lo veis, el 0,4 de incremento con respecto al 2017, que en teoría ha sido un 0,3 corregido. Aquí tenéis información por comunidades autónomas. En Madrid tenemos un consumo de 28 teravatios hora, casi un poquito más que lo que consume la industria electrointensiva asociada a ENAEG. En Asturias, fijaros, en Asturias aquí tenemos 10 teravatios hora. Pues yo diría que el 80% de esa energía pertenece a Arcelor, a Alcoa y a Asturias Energy, que son asociadas mías, y como mínimo el 60-70% de esa energía está consumida por esas industrias. Esto es un mapa de los parques generadores. Fijaros el detalle, Madrid tiene mucho consumo, pero generación, y lo habréis visto, no tiene prácticamente nada. No tenemos en la frontera. Si nos vamos por Toledo, la central térmica de Aceca, que está en el borde de la frontera con Toledo, ahí tenemos una térmica de gas natural. Agua, tenemos embalses, es lo poquito que hay por los Zoyores y demás, pero y luego ya las nucleares de Trillo, de Almaraz, pero que están o en Guadalajara o en Cáceres, ¿no? Galicia es un país, es una región con mucha potencia renovable y también mucho carbón, mucha agua. Aquí tenéis la evolución de la red de transporte. Tenemos ahora 44.000 kilómetros de líneas y la información también de los otros sistemas, de Baleares, Canarias, donde Red Eléctrica también es el operador del sistema. Y aquí luego, esos son los datos globales y a continuación aquí tenéis datos de la península, lo que decíamos del impacto. Red Eléctrica publica también un indicador, el IDE, que es una señal del comportamiento de la demanda de los grandes consumidores, donde están los nuestros. Y lamentablemente, en 2018 ese indicador indicó un menor consumo. Y alguno decía, qué bien, soy muy eficiente. No, somos eficientes, pero la reducción de consumo es por menor actividad. Entonces, ojito, porque muchas veces cuando vemos estadísticas tenemos que saber interpretar, es decir, no nos vale, que bien, mira la evolución, están siendo eficientes. No nos hagamos trampas en el solitario, ¿no? Aquí la punta del sistema, como decía antes, 41.000. Estamos lejos de la punta histórica, aquí lo tenéis, que fue de 45.450 en 2007. Fijaros, han pasado ya 11 años y todavía, vamos, estamos distantes. Y ahora que la demanda crece a un 1% aproximadamente y con la cantidad de autoconsumo de plantas fotovoltaicas, de cogeneraciones internas, esto no va a crecer. Es más, bueno, va a crecer porque se va a electrificar la economía, pero así como antes crecíamos al 3 o 4%, era de locura, pues ahora vamos a tener un consumo muy estabilizado entre el 1 y como mucho el 2% más adelante. Y la punta de potencia, que es el valor con el cual se diseña la red en su conjunto, la necesidad de más generación o más redes, pues también va a estar muy ajustadita, porque si no crece el sistema y en vez de con el autoconsumo, en vez de consumir más los domésticos, pues no se consume, pues y la industria va o estable o para abajo, pues ya me contaréis. Tendrán que ser otros sectores como el de movilidad o la electrificación de otros servicios los que ayuden a crecer la demanda, ¿no? Aquí tenéis información sobre los días donde se produce la máxima demanda diaria en invierno y en verano.
por generaciones la potencia eléctrica instalada y los porcentajes. El año pasado la producción renovable supuso 40% de la producción total. De hecho, la eólica ya tiene una producción que en algún año ya ha superado a la nuclear. Y están, lógicamente, a mayor penetración de renovables, pues las emisiones del CO2 en generación eléctrica pues está cayendo. En cuanto al producible hidráulico, esto es, hay años donde, perdón, donde el producible hidráulico es pequeño y por tanto, pues no tenemos, normalmente son años secos. Y el año pasado tuvimos 2 meses al principio secos, llovía poco, pero luego a partir de marzo empezamos a llenar los embalses y ahora la situación es una situación holgada de llenado de embalses y tranquilidad, con lo cual no estamos con las restricciones que años atrás teníamos, ya no solamente para producción de electricidad, sino incluso de consumo. Acordaros cuando el canal de Isabel II nos animaba a poner en las cisternas de botellas para que cada vez que hiciésemos uso de la cisterna, pues tirásemos menos agua, ¿no? Lo importante es siempre ser conscientes de la necesidad de ahorrar siempre porque te va al bolsillo, pero sobre todo es ser eficiente. Porque si tú puedes, porque es la manera de que tú puedas producir y por tanto y sacar rentabilidad a tu negocio o tener confort en tu hogar. Si te tienes que restringir porque no te llegan los ingresos, pues pasarás frío en invierno y calor en verano porque no pondrás la calefacción las horas necesarias o lo mismo con el aire acondicionado. Bueno, ahí tenéis la capacidad de los embalses y aquí veis cómo durante el año 2017 estábamos en valores muy por debajo de los valores históricos, prácticamente en valores mínimos. Fijaros, estas son las envolventes, los valores máximos y los mínimos. Y la línea esta continua violeta es el valor medio. Y como en 2017 tuvimos prácticamente en valores mínimos, los primeros meses seguíamos mínimos y luego ya se empezó a recuperar y desde mitad de año superamos la media, bajamos un poquito y ahora hemos vuelto a superar la media. Estamos en valores medios. Refuerzo de la red de transporte, pues bueno, pues que se hacen más kilómetros de línea. Es cierto que en el último año el operador ha comunicado que el de máximo desarrollo ha sido en las islas. En las islas, sobre todo en Canarias, para completar el desarrollo del plan eólico. Y de hecho ha conseguido doblar la capacidad de eólica del sistema, de los distintos sistemas, porque hay interconectadas varias islas, pero no están todas interconectadas y por tanto se llaman sistemas eléctricos canarios, ¿no? Y allí lo que es esencial es que funcione el mecanismo del almacenamiento. Entonces allí, almacenamiento. Hay una central Chirac-Soria, no sé en qué isla está, que lo que está haciendo es bombear agua del mar y llevarlo a una montaña y luego pues producir con esa agua que hay embalsada arriba y producir electricidad y con eso quieren hacer sistemas totalmente renovables, es decir, que el sistema no necesite por seguridad de suministro, siguen teniendo algunas pequeñas turbinas de gas o de gasóleo, no sé lo que tienen allí, pero yo pienso que es de gas lo que tienen, al objeto de que si no hay agua y no hay viento, pues poder dar el suministro. Cierto que eso lo puedes hacer con consumos pequeños. Las islas pues tienen consumo pues, de 10 megavatios, 15 megavatios como mucho, y por tanto no es gran cosa. Ahora, si te quieres dar suministro con este sistema Madrid, que no tenemos generación, pues como nos quiten las centrales que tenemos alrededor, ya me contarás. Y estamos muy lejos de Francia para que nos suelten un cable, ¿no? Las interconexiones, lo dicho, España tiene muchas líneas de interconexión, pero de poca potencia, de poca capacidad. Es decir, con Francia tenemos líneas, pues aquí tenéis
de 132 kilovoltios, de 220, 400, 120, 100, de 150 kilovoltios, de 110, de 400 y 320. Esta es la última, esta es la de continua, porque los niveles de tensión normalizados son 400, 220. El 110 es también una tensión normalizada, pero el 150 es de procedencia francesa, es del nivel de tensión que teníamos en otro lado, ¿no? Sin embargo, con Portugal tenemos más de 3.000 megavatios de interconexión, que es lo que nos garantiza, como habéis visto, que los precios de los dos mercados sean muy similares. Bueno, estos son los sistemas no peninsulares y con esto no os entretengo.